Bueno, hermanos, hemos iniciado esta serie. Ya esta sería la tercera clase con respecto a las bienaventuranzas. Ya hemos visto bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, y hoy nos corresponde en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Otros predicadores predican del 1 al 12, la porción completa, y es bueno y está bien, pero cuando nosotros vamos viéndolo de forma minuciosa, como lo hemos venido haciendo, es algo que te trae muchas cosas para uno pensar, para uno meditar, por el gran contenido que esto tiene. Quizás en esta mañana hablamos de bienaventurado y definimos esa palabra, y para nuestra sociedad es algo que no entra. En sus mentes no va a entrar una alegría, no va a entrar una felicidad así tan fácil, porque el mundo piensa de una forma. El mundo lleva su vida a su manera y no conforme a lo que la palabra de Dios enseña o muestra. Y es lo que nosotros vamos a tratar de entender en esta mañana, porque en el momento que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, había una gran multitud, pero esa gran multitud, muchos de ellos no entendieron. Muchos de ellos estuvieron allí escuchando al Dios encarnado, hablando estas palabras, y muchos no le entendieron. Muchos estuvieron allí, sintieron bien por escuchar esas palabras, qué bonitas esas palabras, pero hasta ahí. Esas palabras no hallaron cabida en la vida de estas personas. Yo he dividido este sermón en dos partes y le he colocado como título: bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. La primera estructura lleva por nombre: alégrense los mansos. Alégrense los mansos. La segunda dice: los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Estas bienaventuranzas al Señor Jesucristo, presentarlas ante las personas que estaban allí, era como reunir a un grupo de trabajadores, y está ese ingeniero allí teniendo todos los materiales para construir un edificio, y él explicándoles a ellos que todos estos materiales iban a convertirse en un gran edificio. Quizás las personas, los trabajadores, al estar allí, muchos dudaban, otros que quizás tengan conocimiento del asunto dirán: sí se puede, pero quizás necesitamos máquinas, necesitamos cosas, porque siempre la mente humana es así: ve algo, escucha algo y busca una definición, busca entender la realidad. Pero si hemos estado viendo estas bienaventuranzas, ya este sería el tercer viernes en cual se expone esto, vemos que Dios, o el Señor Jesucristo en este caso, menciona el reino. Menciona siempre el reino. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué sucede? Lo que él estaba presentando a todas estas personas que estaban aquí era algo totalmente diferente, era algo totalmente distinto. Por eso es que se les dificultó a esa gran multitud poder entender todo lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque te habla de que estas personas que llenen estas características o estas cualidades iban a ser parte del reino de los cielos. La nación de Israel siempre se les prometió una tierra para que ellos habitasen, para que ellos estuviesen allí. De hecho, el mismo Señor en el principio crea al hombre y lo pone en el huerto para que disfrute, para que sea feliz en ese lugar. El hombre daña eso y de alguna manera se le da esa promesa de que estarán en un lugar como estuvieron en el principio, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad. Pero eso en nuestro mundo es imposible. Eso no es posible en este mundo. No es posible en esta tierra ser feliz pleno, porque las cosas que el mundo presenta para ser feliz no son las que llenan nuestro corazón.
¿Qué le quiero decir con todo esto? Una persona que es parte del reino debía primero entender de que era tu ser espiritual, de que era tu alma y tu espíritu, que eran los candidatos para entrar en ese lugar. La fuerza humana no jugaba un papel en esto. Por eso las personas al escuchar en ese momento y en este momento estas palabras, lo más seguro es que es difícil de entender para ellos, porque se está hablando a tu alma tiene necesidades, una necesidad muy grande acerca de Dios, pero el hombre trata de llenar estas necesidades por su propia fuerza. Quizás yo voy a, como dice el mismo texto, vamos a introducirnos allí y vamos a ir viendo. Leemos el versículo 5, dice el Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo dejamos hasta donde está la coma, donde dice bienaventurados los mansos. Con lo que hemos visto hasta ahora, ya podemos definir con facilidad que es una persona bienaventurada. Una persona bienaventurada es una persona dichosa, una persona feliz, pero como les he dicho, les he comentado, este mundo no es dichoso, no es feliz, porque trata de hacer las cosas a su manera. Quizás ellos creen que van a encontrar la dicha y la felicidad al tener una buena casa, al tener un buen carro, al poder pagar todas sus deudas. Eso para ellos es feliz. Es felicidad, es alegría, es dicha. De hecho, escuché a una persona y me pareció un tanto gracioso lo que dijo. Él dice: quizás algunos están casados y dicen: el día que me separe de mi esposa seré feliz. Porque es la forma de pensar del mundo. Es la forma de pensar de las personas de afuera, que no conocen la palabra de Dios. Y para ellos eso es una felicidad. Porque rompen esa relación que tienen con esa persona, porque quizás ya lo tiene cansado, pero quizás no es la persona, sino tú mismo, tus mismos problemas, tus mismas dificultades, tus mismos errores que han hecho de esa relación un caos. Y él ve una solución o una felicidad al estar separado de su esposa o de su cónyuge. Entonces vemos que el mundo, para él, la felicidad, la dicha, la alegría, se encuentra en todos los lugares menos donde Dios le muestra que está la felicidad. El hombre que quizás en este mundo ha sido quizás feliz dentro de los parámetros del mundo ha sido el rey Salomón, un hombre que era parte del linaje real, era de la descendencia de David, donde viene nuestro Señor Jesucristo, un hombre donde su reinado, la plata no valía absolutamente nada, se botaba como botar la basura, porque había tanta abundancia en su reino que no había necesidad de nada. Quizás él, entre comillas, fue feliz para lo que el mundo dice, pero no es el sentido de esta enseñanza como tal. El Señor Jesucristo está mostrando una serie de pasos o de requisitos que van a llenar las personas que van a ser parte de su reino, que van a entrar en su reino. Hasta los mismos discípulos, cuando uno va viendo, cada uno de ellos tiene partículas, tanto positivas como negativas, de cada bienaventuranza. Pudiéramos nosotros decir que la gran multitud pudiera representar al mismo Judas. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Y quizás en una oración corta, en una frase corta, el énfasis de nuestro versículo, pudiéramos nosotros pedirle a Dios que venga a nuestra vida y dome nuestra vida, que gobierne nuestra vida. Allí en esa pequeña frase nosotros pudiéramos concentrar la fuerza de lo que el Señor estaba diciendo. Pedirle a nuestro gran Dios, el Espíritu de Dios, que venga a nosotros, que gobierne nuestra vida y que dirija nuestra vida. Esa sería la única forma de que nosotros podamos ser mansos en realidad. Es la única manera. Entonces, ya hemos hablado un poco acerca de los bienaventurados, los mansos. Nuestro mundo, una persona mansa lo cataloga como una persona que es tímida, una persona que no habla, una persona que es muy retraída en sí mismo, pero ese no es el sentido esencial de lo que es una persona manso. Esta palabra manso viene del griego
Paraos, que quiere decir hacerlo dócil. Es como cuando le coloca freno o rienda a un caballo o se amansa ese animal. ¿Qué sucede? Y es muy importante que recordemos esto acerca de ese animal tan fuerte que es un caballo. Es un animal que cuando nace y va creciendo, es imposible que usted llegue y se le monte ese animal. No va a poder. Ese animal lo va a tumbar, va a ser imposible que usted le ponga el freno. Es un animal muy salvaje, un animal muy fuerte. Y el Señor Jesucristo quiere que las personas lleguen a ser domadas y controladas como es este animal. ¿Qué sucede? Cuando se está preparando este animal, se le monta el jinete, pero en las primeras veces ese jinete cae al suelo por el ímpetu, por la fuerza que tiene este animal. Pero cuando se va trabajando este animal con frecuencia, puede llegar a ser un animal tan dócil y de tanto provecho para el hombre que hace lo que usted le ponga a hacer. Lleva la carga que usted le coloque encima. Si usted agarra 2 pipotes de agua de 200 litros y se lo monta ese animal se lo lleva hasta donde usted quiera. Pero anteriormente no le podías montar ni una pluma por lo fuerte que es. Y el Señor Jesucristo, al ver esa gran multitud que estaba allí, eran personas fuertes, personas salvajes, personas que no comprendían lo que Él estaba diciendo. Pero Él sí sabía que por medio del Espíritu de Él y por medio de su palabra podía domar a estas personas, podía llegar a controlar a estas personas, con la finalidad de que fueran parte de su reino. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo con esta gran multitud. En una ocasión, el mismo apóstol Pedro, al ver que parte de los seguidores empiezan a retirarse, el mismo Jesús le dice: ¿y ustedes se quieren ir? ¿Se quieren ir ustedes también? Y él le dice: pero ¿a dónde iremos si tú eres el único que tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir nosotros? Vemos que ya el apóstol Pedro había tenido también ese sentido ese ímpetu de ver qué hacía con su vida. Porque al ver la situación, estas cosas estas bienaventuranzas se van plasmando en cada discípulo, se van encarnando en ellos para poder lograr el objetivo que Él quiere. Hay 2 cosas que nos muestra qué es una persona mansa. La primera de ellas, qué no es, lo que es una persona mansa. Manso no es una persona impotente y segundo, no es una persona tímida o temerosa. Es lo que le decía. Una persona que se cataloga como manso, según esto que estamos viendo, no es una persona impotente o una persona tímida, retraída, que no reacciona ante la situación. Eso no es una persona mansa. ¿Qué es una persona en realidad manso? Es una persona fuerte que ha sido amansado, hecho dócil por el Señor y por su Espíritu, y esto a su vez son usados para su reino. Y una persona, como hemos dicho, haciendo la comparación, se compara con un caballo, una persona muy fuerte, pero a esta persona, por el Espíritu de Dios y por su palabra, esta persona va siendo moldeada, esta persona va siendo domada a tal punto de que beneficia a otras personas y es parte del reino de Dios. Entonces, hasta este punto nosotros podemos ir viendo lo que el Señor quería con aquellas personas. Para ellos era imposible este tipo de cosas. Y podemos quizás ver al final del capítulo cuando dice la Escritura que ellos se maravillaban de la enseñanza de Jesús. Ellos se maravillaban de eso, pero es como hoy en día. Usted le habla a una persona del Evangelio y le dice: qué bonito es el Evangelio, qué bello es el Evangelio, pero hasta ahí. El Evangelio, cuando se muestra como Él es ante ti, no está dispuesto a ser parte de eso. Es como el caballo. Cuando el caballo ve el mecate, no está dispuesto a ser enlazado, no está dispuesto a dejar agarrarse. ¿Por qué? Porque él sabe que su ímpetu va a ser controlado. ¿Me entiende?
Entonces es lo que pasa también con las personas. Las personas, al predicarle el Evangelio, al mostrarle que hay ciertas cosas que simplemente te retiran o te desplazan de la presencia de Dios, ellos no lo entienden, porque ven su parte natural, ven su carne, ven su cuerpo, y no pueden ver o echar un vistazo a lo eterno, a lo que Él está hablando. Él dice, serán parte del reino de los cielos. Si ellos toman esa palabra del reino de los cielos y la introducen a su vida y ven que todo lo demás que Él está diciendo, que debe ser manso, para ser parte de eso, eso puede encontrar una conexión en la vida del hombre. Pero cuando el hombre no ve, este tipo de cosas como que pueden unirse, entonces no hay nada en él. Simplemente escuchará la palabra, estará allí, se sentirá bien por un instante, pero luego se irá, luego se retirará, porque no encontró esa conexión que hay allí. Porque cuando nosotros fijamos nuestra meta o nuestra mirada en algo, vamos a ir por eso. Si yo quiero ser un candidato, yo quiero ser parte de esto, ojo, no es que voy a seguir estas bienaventuranzas para lograr eso, no. Debo dejar que la palabra de Dios haga el trabajo en mi vida. Si me está mostrando una serie de cosas, debo apegarme a eso. ¿Para qué? Para lograr dichos objetivos en la vida del hombre. Y es lo que nosotros debemos empezar a hacer. La palabra manso es lo opuesto a ebrio, furioso, y se refiere al hombre domado. El propósito de la palabra de Dios y de su espíritu es de domar la naturaleza briosa del hombre, es de controlar ese ímpetu del hombre. El hombre tiene una condición caída, la cual se deleita constantemente en el pecado, la cual siempre jala para lo malo. Y esto nos lo muestra Gálatas 5:19. Nos muestra cómo es la condición del hombre, cómo es la naturaleza pecaminosa del hombre. Dice, y manifiestas son las obras, ojo como dice, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Este tipo de cosas son las que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios quieren controlar en la vida del hombre. Esto es lo que Dios quiere controlar. Dios no quiere controlar tu vida de que no veas algo, de que no comas algo para tu provecho. Dios quiere controlar estas obras pecaminosas que están en ti y te retiran de la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Eso es lo que Dios quiere en la vida del ser humano. Simplemente eso es lo que Él quiere. Pero entonces, como el hombre se deleita, se siente complacido en todas estas cosas, cuando le acercas la palabra de Dios y le muestras que debe apartarse de estas cosas, Él dice, no puedo hacerlo. Pero es allí donde aún nuestro gran Dios no deja solo a ese ser, sino que le da su espíritu y le da su palabra. ¿Para qué? Para que Él pueda combatir con estas cosas. Es una lucha constante que tiene el hombre, en pelear consigo mismo, porque esto está dentro del hombre. Este es el ser natural de todo hombre y de toda mujer en este mundo. Y esa multitud que estaba allí escuchando la palabra del Señor sabía que esta era su condición. Y el Señor quería que fueran mansos, convertirlos en mansos, controlar ese desastre en su vida para que fueran parte de su reino. Entonces vemos cuál es nuestra naturaleza, vemos la intención fundamental de nuestro gran Dios con el ser humano, y es algo para meditar, para pensar mucho, de que estas cosas no deben ser lo más alto en nuestra vida. Si eso está en nuestro ser, que de hecho está ahí guardado, almacenado en nuestro corazón, y la palabra de Dios de alguna forma lo retiene, lo tranca, lo bloquea, pero eso está allí. No deje que quizás eso, cuando en sus pensamientos fluya, no deje que esto bloquee lo que es la palabra de Dios. Es decir, no le dé fuerza o cabida a estas cosas, porque estas cosas están en el corazón del hombre.
Pero esto, cuando es alimentado, es cuando sale como un animal salvaje y hace el desastre que hace en nuestra vida. Luego nosotros, avergonzados, quizás con mucha sinceridad, decimos: no puedo seguir, es muy difícil para mí seguir. Pero es allí donde la palabra de Dios te alienta y el Espíritu de Dios te da esa fortaleza para que tú sigas adelante. Porque esto puede ser domado. Un animal, como manteniendo el ejemplo, un animal como es un caballo, a la primera montada no se va a quedar tranquilo, a la segunda tampoco. Eso es un proceso para que él llegue a ser ese animal manso, de que tú llegues y le coloques todos sus instrumentos y se quede tranquilo y cumpla con su función. Los discípulos eran hombres que estaban en su mundo. Unos quizás conocían la ley, otros quizás no la conocían tan bien, pero eran hombres que tenían todas estas debilidades. Y el Señor Jesucristo, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, fue moldeando a cada uno de ellos. El apóstol Pedro, en una ocasión, cuando el Señor es detenido, él saca su espada y corta la oreja de aquel hombre. Se ve el ímpetu, se ve la fortaleza de Pedro y cómo contrarresta a aquellos hombres. Pero luego, años más tarde, ese mismo hombre impetuoso, fuerte, dice: sujétense a las autoridades. Vemos que es un hombre que ha sido moldeado y transformado por la palabra de Dios. Quizás al momento donde él corta la oreja de ese hombre, sujétate a la autoridad, quizás eso no estaba allí en su ser, pero luego al él ir viviendo acorde a lo que la palabra de Dios le estaba mostrando, él dice: es necesario sujetarse a las autoridades, pero al momento no. Y es lo que puede pasar con nosotros. Quizás nos cueste algo en nuestra vida, en nuestro ser, contrarrestar eso, pero no debemos darnos por vencidos. El Señor, por su palabra, con la frecuencia de exponernos a esta palabra tan grandiosa y majestuosa, Él va a hacer algo en nuestra vida. Él va a transformar nuestro ser y no nos dejará solo con la tentación, con el problema que tengamos. Él está allí, porque Él es un Dios fiel y maravilloso. Esto también es parte de lo que serían los frutos de una persona, porque es sacar de aquel ser indomable algo bueno, algo que en realidad no se complazca en lo que es el pecado. Y el mismo Gálatas 5:22 al 23 nos muestra lo que son los frutos del Espíritu, pero es como un árbol, un fruto. Tú no siembras la semilla hoy, mañana estás recogiendo el fruto. Es un proceso que lleva para poder adquirir ese fruto. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto solo puede ocurrir en la vida del creyente cuando se deja domar por el Espíritu de Dios y por su palabra. Estos frutos se consiguen de esa manera. Usted no va a hacer nada al respecto porque su fuerza humana no hace nada en esto. Quizás usted tenga una tentación X y usted trate de luchar contra eso. Si usted por su fuerza trata de luchar contra eso, eso lo va a vencer a usted. ¿Por qué? Porque si usted está siendo tentado, es por su propia concupiscencia, es por su propio deseo que es tentado. ¿Y cómo vas a luchar tú contra tu propio deseo? Es imposible. Y es cuando el Espíritu de Dios y la palabra de Dios te ayuda y te fortalece a tal punto de que tú puedes ver estos frutos en tu vida. Imagínese una persona que es adicta al azúcar y en su nevera eso está lleno de torta, de dulce. ¿Cómo crees tú que esa persona va a poder contra eso? No va a poder, es imposible porque es algo que a él le gusta, que le atrae, que lo satisface y no va a poder. Por eso Dios dice: confía en mí porque yo he vencido este mundo y no los dejaré solo. Con ustedes estará el Consolador, ese guía, ese ser que les enseñará todas las cosas, que les mostrará todas las cosas, con la finalidad de que llenen todos estos requisitos y sean parte del reino de los cielos. Entonces, hasta este punto hemos visto
un ser bienaventurado y un ser manso, una persona mansa, una persona que ha sido domada y controlada por lo que es la palabra de Dios. Luego nuestro segundo punto parte de la coma y dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese sería nuestro segundo punto. Aquí vemos en nuestra segunda parte que nos habla de una persona que va a recibir una herencia, que va a ser parte de una herencia. Y tenemos una cita que nos ayuda un poco con respecto a esto, y está en Génesis, capítulo 49, versículo 4. Vamos a leer esa cita para hablar un poco acerca de esto. Génesis 49, versículo 4. Dice, impetuoso como las aguas, no serás el príncipe, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Quién hace esto o de quién se está diciendo esto? Esto se está diciendo de uno de los hijos de Jacob, que es Rubén. Él era el heredero de lo que era de Jacob. Pero como dice el texto, este hombre fue impetuoso y se hace la comparación con el mar. El mar es fuerte, es impetuoso constantemente y se compara a Rubén con este hombre, con el mar, por su forma de ser, porque él es algo de lógica, era el primogénito, era el que le correspondía la herencia, pero este hombre se precipitó, no tuvo esa mansedumbre, no tuvo esa paciencia para esperar lo que le correspondía a él. Y es lo que nuestro texto nos está mostrando a nosotros, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una herencia es algo que automáticamente te va a corresponder a ti, pero según lo que el Señor Jesucristo está mostrando, esta herencia le corresponderá a los mansos, aquellas personas que han sido domadas y controladas. Ellos heredarán la tierra y se recrearán en ella y estarán allí, como lo dice el Salmo 37:11. Ellos se deleitarán allí. Pero ¿qué sucede? Lo que no se debe hacer en este sentido es ser una persona precipitada a lo que ya a ti te corresponde. Una persona que es tranquila, que está confiado en su Señor, podemos decir dos cualidades acerca de esa persona. La primera de ellas es que es una persona que tiene fe de aquello que va a heredar. Y lo segundo es que esa persona tiene fe y Dios la fortalece y le da estabilidad en este mundo para esperar lo que le corresponde. Es decir, esa persona está confiada en su Dios, esta persona al ser domada y controlada por Él, espera con paciencia su herencia. Porque como dice la misma palabra de Dios, nuestro reino no es de este mundo. Es decir, lo que yo voy a heredar, según lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando, está en el reino de los cielos. Esa tierra, esa nueva Jerusalén que descenderá y donde estaremos todos, según lo que Dios nos ha prometido. Pero una persona es paciente y espera con calma y con fe, con mucha confianza en nuestro Dios cuando ha sido domado por Él. De resto se va a ver su impaciencia. ¿Como quién? Judas es un prototipo de esto. Judas estuvo allí escuchando la palabra de Dios cuando ve que las cosas no van según lo que él creía acerca de Jesucristo. Él dice, hay que hacer algo. Voy a venderlo para presionarlo para que haga lo que yo quiera. Es decir, Judas no es una persona que fue controlada por Dios. Judas nunca fue domado por el Espíritu de Dios para ser parte del reino de los cielos. Él simplemente fue un impetuoso, un hombre acelerado, precipitado en las cosas y no esperó el tiempo que debía esperar y se precipitó. ¿Cuál fue el destino de Judas? El infierno, la destrucción de él. ¿Por qué? Por precipitarse. Entonces es allí donde nosotros, al entregar nuestras vidas a nuestro Dios, debemos tener esa calma, esa confianza, esa esperanza en Él. Por eso es que Él dice, confía en mí,
no en lo que tú haces, no en tu trabajo, no en tu casa, no en lo que tú tengas. No confíes en eso, confía en mí, porque yo vencí al mundo. ¿Cuál es nuestra mayor lucha en este mundo? ¿Cuál es nuestro mayor obstáculo en esta tierra? Todo lo que nos rodea, todo lo que este mundo ofrece, toda la vanidad, todos los placeres de este mundo. Esto es mi piedra de tropiezo en esta tierra. Y Él dice, confía en mí porque yo vencí al mundo y yo te puedo ayudar a ti con esto, con X situación que tú tengas. Pero no debemos seguir el ejemplo de Judas, el ejemplo de Rubén, el mismo ejemplo del rey Saúl, un hombre que no esperó que llegara el sacerdote a hacer la ceremonia y hizo él la ceremonia. Luego, abrumado por las palabras del profeta, rasga sus vestidos y él le dice, así Jehová ha rasgado tu reino y te lo ha quitado de tus manos, por ser un hombre precipitado, angustiado, desesperado. No, eso no es lo positivo de una persona, esa desesperación, esa ansiedad por las cosas. Debemos ser mansos, como nos muestra el texto, con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Con esas dos grandes herramientas nosotros podemos ser esos seres mansos que van a entrar o van a heredar el reino de los cielos. Y es donde nosotros debemos meditar, donde nosotros debemos pensar mucho en esas cosas. ¿Para qué? Para que lo que el mundo me ofrece no me desvíe, no haga que mi naturaleza se despierte y vaya tras estas cosas, porque si no será un desastre. Mi vida será un desastre. Entonces debemos meditar en lo que el Señor está enseñando, en lo que Él está mostrando en estas bienaventuranzas, para que nosotros podamos estar involucrados allí, estar centrados allí, donde Él quería que esa multitud fuera parte. Sin embargo, Él no perdió su tiempo, no perdió su predicación, porque aquí estamos nosotros que vamos rumbo a eso, a llenar estos requisitos, pero debe reflejarse en nosotros cada una de estas cosas. Debo ser manso y debo ser paciente y esperar lo que Él ha prometido para mí y para todos los que le siguen. Hermanos, tengo 3 resoluciones para este pasaje. La primera es, ¿estamos dejando que el Espíritu de Dios moldee nuestras vidas? ¿Estamos dejando que el Espíritu de Dios moldee nuestras vidas? Esto es fundamental. Si usted deja que el Espíritu de Dios moldee su vida, usted va a convertirse en esa persona. No debe desesperarse quizás por sus fallas, por sus debilidades, porque quizás usted analiza y ve que no llena esos requisitos. Usted deje que el Espíritu de Dios moldee su vida y usted será parte de eso. Lo segundo, ¿somos mansos o impetuosos? ¿Somos mansos o impetuosos? Ya vemos que una persona mansa no es una persona que está allí, que no hace nada, no, es una persona que tiene su fuerza controlada para lo que Dios ha preparado. La tercera, tenemos fe en nuestro Dios que vamos a heredar la tierra. Tenemos fe en nuestro Dios que vamos a heredar la tierra. Debemos tener esa fe, esa confianza de que Dios nos pondrá en esa tierra porque Él lo ha prometido de esa manera. Entonces, meditemos en esto y pensemos en estas cosas.